El olor a químico quemado y a papel carbonizado llenó el aire viciado del sótano. Alejandro se quedó paralizado, el corazón martilleando contra sus costillas, contemplando el desastre humeante en el suelo de concreto. Un charco de solvente volátil se había comido el barniz de viejos cuadernos de proyectos y ahora estaba reaccionando con las placas de circuitos de prototipos olvidados, creando un humo acre y una mancha negra y fea. Su vida acababa de terminar. Todo por un estúpido accidente, mientras intentaba limpiar los viejos logos para el proyecto vanidoso de su jefe. En ese sótano sin ventanas, el lugar que la empresa llamaba La Fosa, Alejandro no solo había arruinado su tarea, había dañado propiedad de la empresa y creado un riesgo de seguridad. Lo despedirían, sin duda. Lo que no podía saber era que en esa reacción química desastrosa, en la fusión de los fracasos del pasado, acababa de tropezar con el futuro de la tecnología y el primer paso en su viaje para convertirse en el dueño de todo el edificio. Si alguna vez te han asignado el peor lugar, si te han hecho sentir invisible o te han enterrado bajo las expectativas de otros, esta historia es tuya. Es un testimonio de que los cimientos de los imperios más grandes a menudo se construyen en los lugares más oscuros y olvidados. Sigue viendo para descubrir cómo Alejandro, desde el punto más bajo posible, transformó un accidente catastrófico en una innovación de 1.000 millones de pesos, demostrando que la verdadera visión no proviene de las oficinas con vistas panorámicas, sino de la capacidad de encontrar luz en un cuarto sin ventanas. Esta es una fábula sobre cómo el ingenio, nacido de la desesperación, puede convertir un sótano mohoso en la suite del director general, y cómo la ceguera del poder es el camino más seguro hacia la obsolescencia. Para entender la ironía de este momento, debemos transportarnos un año atrás, al reluciente vestíbulo del consorcio Innovamex. El edificio era un monolito de 1900, cristal y acero en el corazón de Santa Fe, un símbolo de poder y modernidad. Sin embargo, por dentro, la cultura era cualquier cosa menos moderna. Estaba gobernada por una burocracia rígida y una jerarquía sofocante. La innovación era una palabra que se usaba en los folletos de marketing, pero en la práctica se desalentaba activamente. El riesgo era un pecado capital y el fracaso una herejía que se castigaba con el exilio a los cubículos más lejanos, o peor aún, con la humillación pública. La empresa no creaba el futuro. Se limitaba a pulir trofeos del pasado, manteniendo una apariencia de progreso mientras se estancaba por dentro. El arquitecto de esta cultura de la parálisis era el director de operaciones, el señor Mendoza, un hombre impecablemente vestido con un alma hecha de informes de gastos y evaluaciones de rendimiento. Mendoza estaba obsesionado no con el éxito real, sino con la percepción del éxito. Su mantra era: la imagen lo es todo. Creía que la confianza de los inversionistas y el respeto del mercado se ganaban a través de una fachada de perfección inexpugnable. Por lo tanto, cualquier error, por pequeño que fuera, era visto como una grieta en esta fachada, una amenaza personal a su autoridad y a su visión del mundo. No dirigía un equipo, curaba una exposición, y cualquier pieza que no encajara perfectamente era descartada sin piedad, a menudo con un despliegue teatral de desprecio. Fuimos testigos de la crueldad de Mendoza una mañana durante la reunión semanal. Una joven analista, nerviosa por presentar su primer informe, tenía una minúscula mancha de café en la esquina de una de sus diapositivas. Mendoza detuvo la presentación, se levantó, caminó lentamente hacia la pantalla y con un dedo
señaló la imperfección. En un silencio sepulcral, dijo, ¿es este el nivel de excelencia que representa a Innovamex? ¿Una falta de atención al detalle tan básica? No gritó. Su tono fue bajo, casi un susurro, lo que lo hizo aún más devastador. Analista se quedó pálida, humillada frente a 50 de sus colegas. El mensaje era claro para todos. La perfección no era una meta, era el requisito mínimo para sobrevivir. En el extremo opuesto del espectro de este universo pulcro se encontraba Alejandro. Su título oficial era gestor de activos históricos, un eufemismo para el archivero del sótano. Su dominio era un laberinto de estanterías metálicas en el subsótano 2, un lugar conocido por los empleados como la fosa. Era un purgatorio sin ventanas, con un perpetuo olor a humedad y al zumbido de los servidores de respaldo. Allí, rodeado por los fantasmas de proyectos fallidos, prototipos abandonados e ideas que nunca vieron la luz, Alejandro pasaba sus días catalogando el pasado. Era un exilio, un lugar para los que no encajaban en el brillante mundo de arriba, pero para Alejandro también era un extraño santuario. Lejos de la mirada de Mendoza, Alejandro encontraba una extraña belleza en los fracasos de la empresa. Veía en los prototipos torpes y en los planes de negocio fallidos no solo errores, sino también la chispa de la intención original, la audacia de intentar algo nuevo. Tenía un talento innato para la ingeniería inversa, para desmontar viejos aparatos y entender cómo funcionaban. En sus ratos libres, con herramientas que traía de casa, jugaba con los componentes desechados, intentando darles una nueva vida, combinando piezas de diferentes proyectos fallidos para crear pequeños artilugios inútiles, pero ingeniosos. Era su forma de rebelión silenciosa, un acto de encontrar valor en lo que el resto del mundo, y especialmente Mendoza, había etiquetado como basura. La fosa no era solo un lugar de trabajo, era una metáfora de su carrera. A pesar de su mente brillante y su pasión por la tecnología, Alejandro carecía del pulido corporativo que Mendoza valoraba. Era introvertido, a veces un poco torpe, y prefería la compañía de los circuitos a la de las charlas de pasillo. Había intentado en sus primeros años proponer ideas, compartir sus descubrimientos de los archivos, pero sus sugerencias siempre eran recibidas con indiferencia o con una condescendencia apenas disimulada. Eventualmente se dio por vencido y aceptó su papel como el guardián de las ideas muertas, un fantasma en la maquinaria que mantenía el pasado ordenado mientras el presente se estancaba gloriosamente arriba. El proyecto que desencadenaría la catástrofe fue la obra magna de Mendoza, una renovación multimillonaria del vestíbulo principal. El centro de la renovación sería una instalación de arte digital de última generación, una pared de pantallas transparentes que mostraría una línea de tiempo interactiva de los grandes éxitos de Innovamex. Era un monumento a la vanidad de Mendoza, un templo a su filosofía de la imagen por encima de la sustancia. Todos los departamentos fueron llamados a contribuir a pulir sus logros para la exhibición pública. La tarea asignada a Alejandro, como era de esperar, fue la más humilde y la menos visible de todas. Mendoza le encargó a Alejandro la tarea de preparar los logotipos físicos originales de la empresa desde su fundación hasta la actualidad, para ser digitalizados e incluidos en una pequeña sección de legado de la exhibición. Eran viejas placas de metal, algunas de latón, otras de aluminio, que habían estado almacenadas en la fosa durante décadas. Límpielos, escanéelos y envíe los archivos al equipo de diseño, le ordenó Mendoza sin siquiera mirarlo.
Y asegúrese de que se vean perfectos. No quiero que la herrumbre de nuestro pasado manche la brillantez de nuestro futuro. La ironía de la declaración se perdió por completo en el director. Fue esta obsesión por la perfección lo que llevó directamente al desastre. Alejandro notó que algunas de las placas de metal más antiguas tenían manchas y una pátina que los limpiadores de oficina estándar no podían quitar. Decidido a cumplir la orden de Mendoza a la perfección, buscó en el archivo de 1900 mantenimiento una solución más fuerte. Encontró una botella sin etiqueta de un solvente industrial que, según los registros antiguos, se usaba para limpiar y despojar componentes electrónicos de prototipos. Pensó que sería lo suficientemente fuerte para pulir el metal sin dañarlo. Fue un error de juicio que alteraría el curso de su vida y el de toda la empresa. Con sumo cuidado, llevó las placas de metal a una mesa de trabajo en la parte trasera de la fosa. Cerca había una caja abierta con viejos cuadernos de proyectos y prototipos de circuitos flexibles que estaba catalogando. Mientras se inclinaba para aplicar el solvente a un trapo, su codo tropezó con la botella mal cerrada. El líquido ámbar se derramó, no sobre la placa de metal, sino directamente sobre la caja de proyectos desechados. Hubo un siseo instantáneo, seguido de un humo acre y picante. El solvente, mucho más volátil de lo que había imaginado, comenzó a disolver las cubiertas de plástico de los cuadernos y a reaccionar violentamente con los polímeros de los circuitos flexibles. El pánico se apoderó de Alejandro. Intentó apagar la reacción con un extintor de incendios cercano, pero la espuma solo pareció extender el desorden químico, creando un lodo negro y pegajoso. El humo activó el detector de incendios del sótano, y aunque no había llamas, una alarma localizada comenzó a sonar, un chillido agudo que era el sonido de su carrera terminando. Se quedó allí, en medio del humo y el hedor, mirando el desastre. Había fracasado en la tarea más simple, había destruido propiedad de la empresa y había causado una alerta de seguridad. La cara de Mendoza apareció en su mente y supo que no habría piedad. Estaba acabado. Mientras la alarma seguía sonando, su mente se aceleró. Su primer instinto fue correr, pero ¿a dónde? Decidió que su única oportunidad, por pequeña que fuera, era contener el daño antes de que alguien llegara. Con guantes y un trapo, comenzó a limpiar frenéticamente el lodo químico. Fue entonces, mientras limpiaba una de las placas de metal del logo que había caído en el charco, que notó algo extraordinario. El lodo no la había manchado. Al contrario, la reacción química había grabado la superficie del metal con un patrón increíblemente intrincado y hermoso. Era el patrón exacto del circuito flexible que se había disuelto debajo de ella. Se detuvo, la alarma y el pánico desvaneciéndose en un segundo plano. Acercó la placa a la luz de una lámpara de trabajo. La reacción no solo había grabado el patrón, sino que también había depositado una película delgada y semitransparente sobre el metal. Por puro instinto, tomó una pequeña batería de un prototipo cercano y tocó los extremos de la placa grabada. Para su asombro absoluto, el patrón del circuito grabado en el metal comenzó a brillar con una luz suave y azulada. No había creado un desastre, había creado, por el más puro y afortunado de los accidentes, una nueva forma de pantalla. Una pantalla hecha de los fracasos del pasado. La sirena de la alarma se detuvo tan abruptamente como había comenzado, dejando un silencio zumbante en el sótano, roto solo por el latido del corazón de Alejandro en sus oídos. Se quedó allí, sosteniendo la placa de metal que brillaba suavemente.
una estrella azul nacida de un charco de lodo químico. El miedo a ser despedido fue eclipsado por una oleada de asombro científico. ¿Qué había creado exactamente? Su mente, entrenada por años de desmontar y analizar tecnología, comenzó a trabajar a una velocidad vertiginosa. El solvente, un compuesto a base de éter, debió haber actuado como un agente de grabado químico, transfiriendo el patrón de cobre del circuito flexible al metal. Pero la luz era otra cosa. El polímero disuelto del circuito debió haberse recombinado con los óxidos metálicos del solvente, creando una fina película de polímero conductor orgánico, una especie de OLED primitivo, depositado directamente sobre el sustrato metálico. Sabía que el tiempo se agotaba. El jefe de seguridad estaría en camino para investigar la alarma. Con una precisión febril, comenzó a recrear el accidente a pequeña escala. Tomó un fragmento de otro circuito flexible, un trozo de aluminio de un chasis de prototipo y una pequeña cantidad del solvente derramado. Con cuidado, presionó el circuito contra el aluminio y aplicó unas gotas del químico. La reacción fue instantánea. Retiró el circuito disuelto y allí estaba, un patrón perfecto grabado en el metal. Conectó una batería y, una vez más, el patrón brilló. No fue una casualidad, era un proceso replicable. Había descubierto un método para imprimir circuitos de luz directamente sobre superficies metálicas, un proceso que podría ser infinitamente más barato y versátil que las tecnologías de pantalla existentes. Justo cuando estaba guardando su segundo prototipo improvisado, oyó el sonido de pasos apresurados. El jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Roberto, apareció en la esquina, con el ceño fruncido. ¿Qué diablos pasó aquí, Alejandro? La alarma se disparó. Alejandro, pensando rápido, señaló una vieja fuente de alimentación en una estantería. Creo que este viejo transformador hizo cortocircuito. Soltó un poco de humo, pero ya se detuvo. Lo siento mucho, Roberto. Lo desconecté. Era una mentira plausible. Roberto, al ver que no había fuego y con ganas de volver a su café, simplemente gruñó. Le dijo que llenara un informe de incidente y se marchó. Alejandro se quedó solo de nuevo. Su corazón aún latiendo con fuerza, pero ahora no por miedo, sino por el secreto que guardaba. Pasó el resto del día y gran parte de la noche en un estado de euforia contenida. Limpió meticulosamente la evidencia del derrame, enmascarando el olor con limpiadores industriales. Luego, se centró en su descubrimiento. Se dio cuenta de que la técnica no se limitaba al metal. Experimentó con un trozo de vidrio de una vieja fotocopiadora y con un panel de acrílico de un expositor roto. Funcionó en Windows en ambos. El proceso podía transformar prácticamente cualquier superficie rígida en una pantalla. Las implicaciones eran asombrosas. Ventanas que podían mostrar información, paredes que podían iluminarse con patrones dinámicos, carrocerías de automóviles que podían cambiar de color y mostrar mensajes. El delirio que había nacido en su sótano no era solo una nueva tecnología de pantalla, era una nueva forma de fusionar el mundo digital y el físico. Sabía que tenía que presentar su descubrimiento. Pero, ¿cómo? ¿Y a quién? La imagen del señor Mendoza, diseccionando a la joven analista por una mancha de café, apareció en su mente. Presentarle una idea nacida de un accidente que casi provoca un incendio era un suicidio profesional. Mendoza no vería la innovación, solo vería el desorden, la transgresión, la imperfección. Necesitaría un prototipo impecable, una demostración tan innegable que ni siquiera la ceguera de Mendoza pudiera ignorarla. Se dio cuenta de que su única oportunidad
era usar el propio proyecto de vanidad de Mendoza como un caballo de Troya para su propia idea revolucionaria. Utilizaría la exhibición del vestíbulo para mostrar el futuro. El plan era audaz e increíblemente arriesgado. La pieza central de la exhibición era la pared de pantallas transparentes. Alejandro, como gestor de activos, tenía acceso a los planos técnicos y a los paneles de repuesto. Su idea era tomar uno de los paneles de vidrio de repuesto y, utilizando su nuevo proceso, grabar un logotipo de 1920. Innovamex, que pudiera iluminarse por sí mismo, sin necesidad de retroiluminación. Sería sutil, pero tecnológicamente a años luz de las otras pantallas. Si podía cambiar el panel sin que nadie se diera cuenta antes de la gran inauguración, su tecnología se presentaría a sí misma. No como una idea de un empleado del sótano, sino como una innovación de la propia Innovamex, presentada por el propio Mendoza. Durante las siguientes semanas, la fosa se convirtió en su laboratorio secreto. Se quedaba hasta altas horas de la noche, perfeccionando el proceso. Aprendió a controlar la finura de las líneas grabadas, la intensidad del brillo, la uniformidad del color. Era un trabajo minucioso, lleno de frustrantes fracasos y pequeños avances. Tuvo que construir su propio equipo improvisado, utilizando piezas de viejos escáneres y proyectores para crear una plantilla de luz que le permitiera grabar diseños complejos. Estaba operando en modo de guerrilla, un innovador solitario en las entrañas de una corporación que había olvidado cómo innovar. Cada noche subía a casa agotado, pero con la energía de quien está construyendo el futuro en secreto. Finalmente, una noche, lo logró. Creó un panel de vidrio del tamaño exacto de los de la exhibición, con el logotipo de Innovamex grabado en su superficie. Al tacto era casi indistinguible del original, pero cuando le aplicó una pequeña corriente eléctrica a través de unos contactos casi invisibles en el borde, el logotipo cobró vida, brillando con una luz blanca pura y nítida que parecía flotar en el interior del vidrio. Era elegante, era mágico y era la prueba irrefutable de que su descubrimiento era real. Ahora venía la parte más peligrosa, la infiltración. Tenía que cambiar el panel en el vestíbulo principal sin ser detectado. La noche antes de la gran inauguración de la exhibición, el edificio estaba en un frenesí de actividad. Equipos de limpieza, técnicos de iluminación, personal de catering, todos pululando, creando la cobertura perfecta para su operación. Vestido con un overol de mantenimiento que había tomado prestado, Alejandro subió con el panel cuidadosamente envuelto en una manta. Su corazón latía con fuerza. Cualquier empleado podría reconocerlo. Pero en el caos organizado, él era solo otra figura anónima haciendo su trabajo. Llegó a la pared de la exhibición, que estaba siendo pulida por un equipo de limpieza. Con una confianza que no sentía, les dijo que tenía que hacer una calibración final de diagnóstico. En uno de los paneles, con manos temblorosas, pero con la precisión de un cirujano, desmontó uno de los paneles originales y lo reemplazó por el suyo. Conectó los contactos a una pequeña fuente de alimentación inalámbrica que había escondido en el marco. El proceso tomó menos de 10 minutos, pero se sintieron como 10 años. Nadie se dio cuenta. El panel modificado, sin energía, parecía idéntico al resto. Volvió a bajar a la fosa, devolvió el overol y se sentó en la oscuridad, su corazón aún acelerado. La trampa estaba puesta. Todo lo que podía hacer ahora era esperar a que el ratón, en este caso, el señor Mendoza, se acercara al queso.
El día de la inauguración, el vestíbulo estaba lleno de ejecutivos, inversionistas y periodistas. El ambiente era de autocelebración. El señor Mendoza estaba en su elemento, pavoneándose, estrechando manos, aceptando felicitaciones por la visión detrás de la exhibición. Alejandro observaba desde el fondo de la multitud, sintiéndose completamente invisible, un fantasma en la fiesta de otra persona. Su estómago era un nudo de ansiedad. ¿Y si el dispositivo fallaba? ¿Y si alguien ya lo había descubierto? Cada minuto de espera era una tortura, una prueba de fuego para su temple. Mendoza subió a un pequeño podio para dar el discurso de inauguración. Habló con grandilocuencia sobre la historia de innovación de Innovamex, sobre la importancia de la imagen y la búsqueda incesante de la perfección. Era un discurso pulido, corporativo y completamente desprovisto de cualquier pasión genuina. Mientras hablaba, se movía frente a la pared de pantallas que mostraban una coreografía de imágenes y datos de los éxitos de la empresa. Alejandro contuvo la respiración. El momento de la verdad se acercaba. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que la gente a su alrededor podía oírlo. Para el gran final de su discurso, Mendoza anunció que revelaría el nuevo eslogan de la compañía, que aparecería en la pantalla central. Dijo: para simbolizar que nuestra historia y nuestro futuro son uno, el nuevo eslogan aparecerá junto a nuestro logotipo original. Se giró hacia la pared y con un gesto teatral le dio una señal al técnico de la sala de control. Las otras pantallas se atenuaron y el panel central, el panel de Alejandro, se oscureció por un segundo. El plan de Mendoza era que el logotipo y el eslogan aparecieran proyectados sobre el vidrio. Pero Alejandro tenía un plan diferente. En ese segundo de oscuridad, Alejandro, desde el fondo de la sala, presionó un pequeño botón en un control remoto que había construido. El botón envió una señal inalámbrica a la fuente de alimentación que había escondido. Y entonces ocurrió la magia. Antes de que el proyector pudiera siquiera encenderse, el logotipo de Innovamex grabado en el vidrio cobró vida propia, brillando desde dentro con una luz blanca y etérea. No estaba proyectado sobre el vidrio, emanaba de él. La multitud jadeó colectivamente. El efecto inesperado y tan hermoso que silenció por completo la sala. Mendoza se quedó helado, con la boca abierta, mirando una tecnología que no reconocía. La confusión en el rostro de Mendoza fue total. Se giró hacia el técnico de la sala de control, quien le hizo un gesto de pánico encogiéndose de hombros, indicando que no tenía idea de lo que estaba pasando. Los periodistas, sintiendo una historia, comenzaron a tomar fotos frenéticamente. El logotipo brillante, nacido en un sótano a partir de un accidente, era ahora el centro de atención, eclipsando por completo la exhibición multimillonaria. Alejandro, desde el fondo, sintió una oleada de terror y triunfo. Había funcionado. Había secuestrado el momento de mayor vanidad de su jefe y lo había convertido en el escenario para su propia y silenciosa revolución. La fosa había salido a la luz. El silencio en el vestíbulo se rompió por un murmullo de asombro. Los inversionistas se inclinaban hacia adelante. Los periodistas enfocaban sus cámaras y los ejecutivos de la competencia presentes en el evento intercambiaban miradas de incredulidad y envidia. La pregunta flotaba en el aire, tácita pero palpable. ¿Qué es esto? El señor Mendoza, atrapado en el centro de atención, se encontraba en una posición imposible. No podía admitir que no tenía idea de lo que estaba sucediendo en su propia exhibición insignia.
Hacerlo sería una humillación pública, una admisión de incompetencia que destruiría su cuidadosamente cultivada imagen de control total. Su mente se aceleró, buscando una explicación, una forma de reclamar este inesperado milagro tecnológico como propio y mantener la fachada de omnisciencia que tanto valoraba. Con la habilidad de un político experimentado, Mendoza se recuperó de su shock inicial. Una sonrisa forzada se dibujó en su rostro. Se giró hacia la audiencia, extendiendo una mano hacia el logotipo brillante como si estuviera presentando su propia creación. Con una voz que intentaba sonar segura, pero que tenía un ligero temblor, proclamó: «Damas y caballeros, lo que están viendo es un pequeño adelanto del futuro. Un prototipo secreto desarrollado por nuestro laboratorio de innovación avanzada, una nueva tecnología de vidrio iluminado en la que hemos estado trabajando. Decidimos darles una sorpresa especial hoy». La mentira fue audaz, instantánea y completamente convincente para una audiencia que no tenía motivos para dudar. Mendoza había reclamado el descubrimiento de Alejandro. Desde el fondo de la sala, Alejandro observó la escena con una mezcla de ira y una extraña sensación de victoria. Su plan había funcionado, quizás demasiado bien. La tecnología estaba a la vista de todos, validada por el asombro de la audiencia, y ahora, irónicamente, por la mentira de su propio jefe. Sabía que se enfrentaba a una elección crítica. Podía dar un paso al frente, exponer a Mendoza como un fraude y reclamar su invención. Pero, ¿quién le creería? Sería su palabra, la de un archivero del sótano, contra la del poderoso director de operaciones. Lo despedirían por insubordinación y probablemente lo demandarían por dañar la propiedad de la empresa. Su otra opción era permanecer en silencio, dejar que Mendoza se llevara el crédito por ahora y jugar un juego más largo y mucho más peligroso. Después del evento, el vidrio iluminado era el único tema de conversación. Los periodistas acosaron al Departamento de Relaciones Públicas de Innovamex con preguntas. Los inversionistas llamaban a Mendoza para felicitarlo y exigir más detalles. Atrapado en su propia mentira, Mendoza se vio obligado a crear una narrativa. Anunció la formación de un nuevo Proyecto Lumina, una iniciativa de alto secreto para desarrollar y comercializar la nueva tecnología. Necesitaba un equipo, un laboratorio y, sobre todo, necesitaba a alguien que realmente entendiera cómo funcionaba la tecnología. Y solo había una persona en todo el edificio que sabía la verdad. La trampa de Alejandro no solo había funcionado, ahora estaba a punto de cerrarse sobre su creador. Al día siguiente, Alejandro fue convocado a la oficina de Mendoza. Era la primera vez que pisaba la suite del último piso, un espacio minimalista con vistas panorámicas de la ciudad que contrastaba violentamente con su mundo sin ventanas. Mendoza no perdió el tiempo en sutilezas. Con la puerta cerrada, su fachada pública se desvaneció, reemplazada por una mirada fría y calculadora. Dijo: «Sé que fuiste tú. No sé cómo lo hiciste, pero la coincidencia es imposible. No hubo felicitaciones, no hubo reconocimiento, solo una declaración de hechos». Alejandro sintió un escalofrío, pero se mantuvo en silencio, dejando que Mendoza revelara su juego. Sabía que en esa habitación el poder había cambiado sutilmente de manos. Mendoza le hizo una oferta, que era a la vez una promoción y una amenaza. Lo nombraría jefe del nuevo proyecto Lumina. Le daría un equipo, un presupuesto, un laboratorio de verdad. Sería sacado de la fosa y puesto en el centro de la iniciativa más importante de la empresa.
A cambio, firmaría un acuerdo de confidencialidad de por vida, cediendo todos los derechos de la invención a Innovamex. Y la narrativa pública seguiría siendo que la tecnología fue un desarrollo interno de alto nivel. La amenaza implícita era clara: acepta este trato o serás destruido. Mendoza creía que estaba acorralando a Alejandro, sin darse cuenta de que le estaba entregando las llaves del reino. Alejandro aceptó los términos. Sabía que una confrontación directa sería un suicidio. Su única oportunidad era trabajar desde dentro, consolidar su control sobre la tecnología y esperar el momento adecuado. Se mudó de la fosa a un nuevo laboratorio de última generación, pero insistió en que el laboratorio se instalara en el subsótano 1, justo encima de su antiguo dominio. La razón que dio fue la necesidad de proximidad a los archivos de prototipos. Pero su verdadera motivación era permanecer en su territorio, lejos de la mirada directa de Mendoza. Reclutó a su equipo no de los ingenieros corporativos pulidos, sino de otros inadaptados y pensadores no convencionales que había conocido en los márgenes de la empresa, gente que, como él, valoraba la sustancia por encima de la apariencia. El proyecto Lumina, bajo la dirección de Alejandro, comenzó a producir resultados asombrosos. En 6 meses habían refinado el proceso, haciéndolo más estable, más eficiente y capaz de producir una gama completa de colores. Crearon prototipos que dejaron boquiabiertos a los ejecutivos, ventanas de automóviles que podían mostrar alertas de navegación directamente en el vidrio, espejos de baño que se convertían en pantallas de noticias, e incluso una delgada lámina de aluminio flexible que podía enrollarse como un periódico, pero que mostraba video de alta definición. La tecnología tenía el potencial de revolucionar docenas de industrias, y Alejandro era la única persona que realmente entendía sus secretos más profundos. Mendoza, mientras tanto, se deleitaba con la gloria. Se convirtió en el rostro de la innovación de Innovamex, dando entrevistas a revistas de negocios y charlas en conferencias de tecnología sobre el poder de una cultura de innovación audaz. Hablaba con fluidez sobre el vidrio iluminado, usando jerga técnica que su nuevo equipo de relaciones públicas le había preparado. Era una farsa magistral. Se llevaba todo el crédito público, mientras que en privado su dependencia de Alejandro se hacía cada vez más profunda. Cada vez que un potencial socio o cliente hacía una pregunta técnica detallada, Mendoza tenía que desviar la conversación o llamar a Alejandro para que le proporcionara los datos. Alejandro jugó su papel a la perfección. Era el subordinado leal y trabajador, siempre un paso por delante de las expectativas de Mendoza. Documentó meticulosamente cada avance, cada experimento, cada línea de código. Pero hizo algo más, en secreto. Construyó puertas traseras en la tecnología, elementos del proceso de fabricación que eran tan sutiles y contraintuitivos que solo él podía replicarlos de manera consistente. No estaba saboteando el proyecto, se estaba asegurando de que él fuera indispensable, estaba convirtiendo su conocimiento en la póliza de seguro más poderosa del mundo, tejiendo su propio ADN en el corazón de la creación de la empresa. La tensión entre los dos hombres crecía bajo la superficie de su relación profesional. Mendoza, a pesar de su éxito público, resentía su dependencia de Alejandro. Odiaba el hecho de que el hombre que había despreciado ahora tuviera la clave de su futuro. Intentó en varias ocasiones que otros ingenieros de la empresa replicaran el trabajo de Alejandro, con la esperanza de marginarlo, pero todos fracasaron.
No podían replicar los resultados porque les faltaba la pieza clave del rompecabezas, el conocimiento nacido del accidente original en la fosa. Cada fracaso de sus ingenieros solo servía para aumentar el poder silencioso de Alejandro. El punto de inflexión llegó cuando una de las compañías de teléfonos inteligentes más grandes del mundo, al ver una demostración de la tecnología, se acercó a Innovamex con una oferta de licencia multimillonaria. Querían usar la tecnología Lumina para crear la próxima generación de teléfonos plegables. El acuerdo potencial era tan grande que podría duplicar los ingresos de Innovamex de la noche a la mañana. El consejo de administración estaba eufórico. La presión sobre Mendoza para cerrar el trato era inmensa, pero había un problema. La compañía de teléfonos quería una demostración completa del proceso de fabricación, un nivel de transparencia que expondría el hecho de que Mendoza no tenía ni idea de cómo funcionaba realmente. Mendoza convocó a Alejandro a su oficina. El pánico era visible en sus ojos por primera vez. Le ordenó a Alejandro que preparara y dirigiera la demostración técnica para los socios potenciales. Le dijo: «Haz que funcione». Alejandro, el futuro de esta empresa depende de ello. Tu futuro depende de ello. En ese momento, Alejandro supo que había llegado su hora. Todo el poder, que durante tanto tiempo había sido una ilusión en manos de Mendoza, se había consolidado finalmente en las suyas. Tenía el futuro de la empresa y el de su némesis en la palma de su mano, y estaba listo para cerrar la trampa que había tendido con tanta paciencia. ¿Te está gustando esta historia? Historias como la de Alejandro nos recuerdan que el valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él, y que a veces las oportunidades más grandes se disfrazan de nuestros peores errores. Si crees en el poder de la segunda oportunidad y en la genialidad que puede surgir del caos, deja un like y suscríbete al canal para no perderte más relatos inspiradores que demuestran cómo una sola persona puede cambiar el mundo con un acto de valentía. Queremos seguir trayéndote estas fábulas modernas que encienden la esperanza y celebran el triunfo del espíritu humano sobre la adversidad y la rigidez. Ahora continuamos con el vídeo para descubrir el impactante desenlace de este enfrentamiento. Alejandro pasó la semana siguiente preparando la demostración, pero no de la manera que Mendoza esperaba. Mientras su equipo preparaba los prototipos y las presentaciones técnicas, él se reunía en secreto con un equipo de abogados especializados en patentes y derecho corporativo. Les contó toda la historia, desde el accidente en la fosa hasta la oferta de licencia. Juntos elaboraron una estrategia audaz y de alto riesgo, una jugada que lo convertiría en el dueño de todo o lo dejaría sin nada. La noche antes de la gran reunión, mientras revisaba los documentos legales, no sintió miedo, sino una calma fría. Había pasado demasiado tiempo en las sombras, estaba listo para la luz. El día de la reunión, la sala de juntas estaba llena de ingenieros y ejecutivos de la compañía de teléfonos. El señor Mendoza comenzó con su habitual discurso, pulido y corporativo. Luego, con un gesto sudoroso, le cedió la palabra a Alejandro para la demostración técnica. Alejandro se puso de pie, pero en lugar de encender un prototipo, se dirigió al consejero general de Innovamex, que estaba presente en la reunión, y le entregó un grueso sobre. Con una voz tranquila pero firme que resonó en la sala, dijo: «Antes de comenzar, hay un asunto de propiedad intelectual que debemos aclarar. Este sobre contiene una solicitud de patente completa para la
Tecnología Lumina, presentada esta mañana a mi nombre. El caos estalló en la sala de juntas. El consejero general de Innovamex abrió el sobre, su rostro palideciendo a medida que leía los documentos. Los ejecutivos de la compañía de teléfonos intercambiaron miradas de alarma, dándose cuenta de que habían entrado en un campo de minas legal. El señor Mendoza se puso de pie de un salto, su rostro congestionado por la furia. «Esto es un ultraje, insubordinación, estás despedido», gritó, perdiendo por completo la compostura. Pero Alejandro no se inmutó. Con una calma que desarmó la furia de Mendoza, respondió: «No puede despedirme, señor, porque técnicamente yo no trabajo para usted. Soy el inventor independiente de esta tecnología y he estado operando bajo un acuerdo de consultoría implícito. Un acuerdo que ahora necesita ser formalizado». La audacia de la jugada dejó a todos sin palabras. Alejandro continuó, presentando su caso con la precisión de un abogado. Explicó que la invención se había producido fuera de sus deberes laborales normales, utilizando materiales que la empresa había clasificado como desechos. Demostró a través de sus meticulosos registros que el desarrollo clave se había realizado en su tiempo libre. Y la pieza central de su argumento fue la propia mentira de Mendoza. Al declarar públicamente que la tecnología era un proyecto secreto de alto nivel, Mendoza había creado un cortafuegos legal, admitiendo que no tenía nada que ver con el trabajo de un archivero del sótano. Había acorralado a la empresa con su propia arrogancia. La tecnología no pertenecía a Innovamex, pertenecía al hombre que la había descubierto en un charco de lodo. La reunión se disolvió en un caos. Los socios potenciales se retiraron, declarando que no negociarían hasta que la disputa de propiedad intelectual se resolviera. El Consejo de Administración de Innovamex convocó una reunión de emergencia. Se enfrentaban a una catástrofe. Sin la patente de Alejandro, el acuerdo multimillonario estaba muerto. Peor aún, si demandaban a Alejandro, la historia completa de la mentira de Mendoza saldría a la luz, creando un escándalo de relaciones públicas que destruiría la reputación de la empresa. Mendoza, que una vez fue el maestro de la imagen, ahora era su mayor pasivo. Su obsesión por el control había llevado a una situación en la que no tenía absolutamente ningún control. La caída de Mendoza fue rápida y brutal. El Consejo, al darse cuenta de la magnitud del desastre, actuó para proteger a la empresa. En una reunión a puerta cerrada, Mendoza fue despedido. No hubo un paquete de jubilación dorado ni una salida digna. Fue escoltado fuera del edificio esa misma tarde, un rey destronado por el peón que había despreciado. Su reinado, construido sobre la frágil base de la imagen, se había derrumbado. La noticia de su despido se extendió por la empresa como un reguero de pólvora, una señal de que el viejo orden había muerto y de que una nueva era, incierta, pero emocionante, estaba a punto de comenzar. Con Mendoza fuera, el Consejo de Administración no tuvo más remedio que negociar con Alejandro, pero él no quería dinero, no quería un acuerdo de licencia, quería algo mucho más radical. Propuso una nueva estructura para la empresa. Él cedería la patente de la tecnología Lumina a Innovamex. A cambio, recibiría una participación significativa en la empresa y sería nombrado el nuevo director general. Su argumento era simple. Innovamex no necesitaba una nueva tecnología, necesitaba una nueva cultura, una que valorara la innovación real por encima de la percepción de la misma. Y él era la única persona que podía liderar esa transformación. El Consejo,
enfrentado a la ruina, no tuvo más opción que aceptar. En un giro de los acontecimientos que habría sido impensable solo unas semanas antes, Alejandro, el archivero de la fosa, fue nombrado el nuevo CEO de Innovamex. El día que se mudó a la antigua oficina de Mendoza en el último piso, no sensación de triunfo, sino el peso de la responsabilidad. Miró por la ventana panorámica, la misma vista que Mendoza había disfrutado, pero la vio con ojos diferentes. No veía un reino que gobernar, sino un jardín que necesitaba ser cultivado, un ecosistema de ideas que había estado muriendo por falta de luz. Su primera acción como CEO no fue una reestructuración financiera, sino simbólica. Convirtió la fosa, el sótano húmedo y sin ventanas, en el origen, el laboratorio de innovación más avanzado y mejor financiado de la empresa. Derribó las paredes, instaló la mejor iluminación y el equipo más moderno, y lo declaró un espacio donde el fracaso no solo se toleraba, sino que se celebraba como un paso necesario hacia el descubrimiento. Se convirtió en el corazón palpitante de la nueva Innovamex, un lugar donde cualquier empleado, sin importar su rango, podía ir a experimentar, a jugar, a cometer accidentes afortunados. Bajo el liderazgo de Alejandro, la cultura de Innovamex se transformó. Reemplazó la jerarquía rígida con equipos de proyectos ágiles. Creó un programa de 20% de tiempo, permitiendo a los empleados dedicar una parte de su semana a sus propios proyectos de pasión. Y lo más importante, recompensó la honestidad y la vulnerabilidad por encima de la perfección pulida. La empresa, que había estado estancada durante años, volvió a la vida. Atrajo a los mejores y más brillantes talentos, no por sus oficinas de lujo, sino por su promesa de libertad creativa. Dejaron de pulir trofeos y comenzaron a construir el futuro de nuevo. Años después, Innovamex era una de las empresas de tecnología más innovadoras y respetadas del mundo. La tecnología lumina estaba en todas partes, desde teléfonos hasta coches y edificios inteligentes. Pero el verdadero legado de Alejandro no fue un producto, fue una filosofía. Había demostrado que el mayor activo de una empresa no está en sus patentes o en sus cuentas bancarias, sino en el potencial sin explotar de su gente, especialmente de aquellos que se encuentran en los márgenes, en los lugares olvidados. Había demostrado que un líder no es alguien que evita los errores, sino alguien que crea un entorno donde los errores pueden convertirse en milagros. Un día, un joven ingeniero, nervioso, entró en la oficina de Alejandro. Confesó que había cometido un error en un experimento, mezclando accidentalmente dos compuestos y creando un polímero con propiedades extrañas y pegajosas. El joven estaba pálido, esperando ser reprendido. Alejandro lo miró, y en lugar de la ira de Mendoza, el joven vio una chispa de emoción en los ojos de su CEO. Alejandro sonrió y dijo: «Excelente, no lo limpie, tráigalo aquí. Veamos qué nos quiere decir este desastre». En ese momento, supo que el cambio era real y duradero. El ciclo del miedo se había roto. La historia de Alejandro es un poderoso recordatorio de que nuestro entorno no tiene por qué definir nuestro destino. El peor despacho de la empresa, el sótano sin ventanas, se convirtió en la cuna de una revolución. Nos enseña que las limitaciones pueden ser un catalizador para el ingenio y que el rechazo puede ser el combustible para una ambición inquebrantable. Demuestra que la verdadera autoridad no proviene de un título o de una oficina en la esquina, sino del conocimiento, la visión y el coraje de actuar según tus convicciones, incluso cuando estás solo y en la oscuridad.
Si esta historia ha resonado contigo, si alguna vez te has sentido infravalorado o atrapado en un sótano profesional, cuéntanos tu historia en los comentarios. Nos inspira escuchar sobre la resiliencia y el ingenio de personas que, como Alejandro, se niegan a dejar que sus circunstancias dicten su valor. No olvides dar un like si crees que los verdaderos líderes pueden surgir de los lugares más inesperados, y suscríbete para más historias que te recuerden que no importa dónde empieces, con la visión correcta siempre puedes terminar en la cima, porque a veces la vista más clara del futuro se encuentra en el cuarto más oscuro.